Lenguaje ensamblador de Code 2. La forma de mejor entender la estructura y funcionamiento de un computador es analizando su lenguaje máquina y ensamblador. Por eso hemos incluido en este tema 4 videoclases dedicadas al lenguaje máquina y ensamblador de Code 2, que es un computador muy sencillo y que estamos utilizando como modelo. En la presente videoclase, que es la 3.7, nos centraremos en el lenguaje ensamblador. Los contenidos de esta lección son los siguientes. Primero, describiremos el formato de las instrucciones de ensamblador. En segundo lugar, describiremos las directivas o pseudoinstrucciones de este lenguaje. En tercer lugar, citaré algunas ambigüedades que hay que evitar a la hora de programar el lenguaje ensamblador. En cuarto lugar, veremos un ejemplo completo de programa en ensamblador. Y a continuación describiré cómo utilizar el entorno integrado de programación y emulación de Code 2 que ya vimos en la lección anterior para desarrollar programas en ensamblador y ejecutarlos. También definiremos los conceptos de computadores RISC y CISC y por último efectuaremos algunas conclusiones. Los lenguajes máquina tienen algunas ventajas e inconvenientes. Las principales ventajas de los lenguajes máquina es que con ellos se pueden desarrollar programas que pueden ser directamente ejecutados por el computador sin necesidad de realizar ninguna fase previa de traducción. Por otra parte, pueden ocupar un mínimo volumen de memoria y con ellos se puede obtener la máxima velocidad de ejecución. Ello se debe a que el programador se adapta completamente a la arquitectura hardware de que dispone. No obstante, los lenguajes máquinas presentan una serie de inconvenientes. En primer lugar, los repertorios de instrucciones son muy reducidos e inflexibles y luego la redacción del programa es muy laboriosa, ya que tenemos que utilizar códigos numéricos para identificar cada una de las instrucciones y por otra parte la asignación de memoria y de registros debe ser hecha por el programador, de forma que podríamos denominar artesanal. Y por otra parte, los programas son muy poco legibles, ya que están formados por una serie de códigos numéricos. La idea fundamental de los lenguajes ensambladores es facilitar el trabajo del usuario del computador, concretamente del programador. Pero programamos el lenguaje máquina, hay tareas que son muy rutinarias, como puede ser la asignación de registros y de memoria, y por otra parte, una vez que tenemos el programa en mnemónicos, pasarlo a código máquina. Podemos hacer un programa, un traductor, que realice estas tareas, es decir, que haga la asignación de registros y memoria de forma automática y por otra parte que pase automáticamente los mnemónicos a código máquina. El lenguaje ensamblador, por otra parte, mantiene las ventajas y reduce los inconvenientes de los lenguajes máquinas. En efecto, utiliza nombres simbólicos en vez de números. En primer lugar, se pueden utilizar mnemónicos para el código de operación en lugar de códigos numéricos y por otra parte se pueden utilizar nombres de variables en lugar de direcciones de registros o de memoria. Estos nombres de variables pueden ser elegidos dentro de ciertas normas arbitrariamente por el programador. Los programas son más fáciles de entender y desarrollar. Concretamente, las instrucciones pueden incluir comentarios aclaratorios de lo que hacen. Por otra parte, tiene el inconveniente de que no es ejecutable directamente por el procesador. Se necesita una fase previa a la de ejecución en la cual un programa traductor que denominamos ensamblador transforme el programa de lenguaje ensamblador a lenguaje máquina. Las instrucciones en ensamblador de Code 2 tienen el formato que se indica en la figura. En primer lugar, hay un campo que se denomina etiqueta. En segundo lugar, está el campo de la instrucción propiamente dicha, que contiene el mnemónico y los operandos involucrados en dicha instrucción. Hay un tercer campo opcional que sirve para incluir un comentario. Tradicionalmente, en los lenguajes de programación, cuando se indica un campo o apartado entre corchetes, quiere decir que es opcional, que no tiene por qué figurar en todas las instrucciones. La etiqueta es un campo alfanumérico opcional acabado en 2 puntos que se puede utilizar para identificar la posición de las instrucciones. En las instrucciones de salto es el identificativo o etiqueta de la instrucción a la que se desea saltar. Es decir, que si una instrucción es el lugar a donde hay que realizar un salto o una llamada a su rutina, necesariamente debe incluir
la etiqueta. El mnemónico es el nombre simbólico que identifica la instrucción y que ya hemos visto ampliamente en las lecciones anteriores. Por ejemplo, la instrucción de cargar el mnemónico SLD, en la de almacenar memoria ST, carga inmediata baja SLLI, etc. Por otra parte, los operandos son los parámetros asociados a la instrucción e identifican registros, valores inmediatos, puertos de entrada-salida o nombres simbólicos de parámetros o variables. Dentro de los operandos utilizamos una notación concreta. RX, RS, RA es un registro de R0 a RF que se puede utilizar tanto en mayúsculas como en minúsculas. En el caso del lenguaje ensamblador podemos utilizar nombres simbólicos de los registros, tal y como vemos en este ejemplo. PP1 podrían ser nombres simbólicos. V es un número de 0 a 255 y en ensamblador este campo, V minúscula, puede darse en forma de número decimal, anteponiéndole una D mayúscula y un apóstrofo, en forma de hexadecimal, anteponiendo un H y un apóstrofo al número hexadecimal, u octal o binario. IPv o OPV minúscula representaba un código de un puerto de entrada o salida involucrado en la instrucción. Por último, el tercer apartado del comentario es un campo opcional precedido por un punto y coma para hacer comentarios que hagan más legible el programa. En esta tabla reproducimos las instrucciones del código máquina de Code 2, donde vemos que los nombres simbólicos de las instrucciones coinciden con los mnemónicos descritos en la lección dedicada al lenguaje máquina de Code 2. He incluido las 16 instrucciones, donde para mayor comodidad he desplegado las 5 instrucciones de salto, incondicionales o condicionales, y las 5 llamadas a subrutinas, incondicionales y condicionales. En la tercera columna de esta tabla he incluido un ejemplo. Como vemos, siempre que hacemos una referencia a memoria en las instrucciones de carga y almacenamiento, tenemos que poner esa dirección entre corchetes y conviene especificar si el campo V minúscula se da en hexadecimal, decimal o binario, etc. Aparte de las instrucciones en ensamblador que hemos visto en la tabla anterior, existen otros elementos de los programas en ensamblador que se denominan directivas o pseudoinstrucciones. Son órdenes para el traductor que no se corresponden con ningún código máquina. Las directivas que hemos incluido para el ensamblador de Code 2 son las siguientes. En primer lugar tenemos la directiva ORG, que sirve para especificar la dirección de memoria de inicio del programa. Un ejemplo sería poner org h apóstrofo 0020, punto y coma, inicio del programa. Como vemos, en esta pseudoinstrucción hemos incluido un comentario. Con esta directiva indicamos al traductor de ensamblador a código máquina que nuestro programa debe iniciarse en la dirección de memoria 0020. Otra directiva SND que hay que incluirla al final de las instrucciones en ensamblador del programa. La directiva EQ sirve para dar nombres simbólicos a registros, puertos y valores inmediatos. Por ejemplo, si nosotros incluimos la directiva haber EQ R2, a lo largo del programa podemos utilizar la variable haber en lugar de registro R2. DW sirve para definir una variable en la memoria principal. Por ejemplo, podemos incluir la directiva deb dw de 466, con lo cual definimos una variable que va a estar en la memoria de Code 2 y cuyo valor inicial va a ser 466. Data es una instrucción análoga anterior que sirve para introducir datos en memoria, pero a diferencia de DW, debe ir precedida de una directiva ORG que indique la posición de memoria a partir de la cual se quieren introducir los datos. Otra directiva similar a la DW es la DR, que sirve para definir una variable en un registro. Por ejemplo, si nosotros ponemos deb dr AA71, queremos decir que deseamos reservar un registro para la variable deb con un valor inicial de AA71. La directiva include sirve para insertar en cualquier punto del programa un archivo en ensamblador previamente definido. El formato es include el nombre del fichero con la extensión ASM.
Por último, hemos incluido unas directivas para indicar el lugar o dirección a donde se realizan los saltos. Como he comentado más de una vez, siempre que se produce un salto o una llamada subrutina, hay que incluir previamente en RD esa dirección de salto. En el lenguaje ensamblador, como no utilizamos direcciones de memoria, sino etiquetas, tenemos que incluir primero una directiva LLI RD LO y la etiqueta de la instrucción a saltar. Y por otra parte, otra directiva LHI RD HI y la misma etiqueta de la instrucción a saltar. Esto lo entenderemos mejor en esta misma lección cuando realicemos un programa completo. No hay que caer en los siguientes errores que pueden producir ambigüedades. Primero, no debemos utilizar la misma etiqueta para distintas instrucciones, porque se produciría una ambigüedad irresoluble en el momento de traducir el programa ensamblador a código máquina. Tampoco debemos usar como nombres para las variables registros los nombres originales de los registros, R0, R1, ARF. Y por último, no debemos utilizar el mismo nombre simbólico para dos variables distintas. Para aclarar los conceptos que hemos visto anteriormente, vamos a ver un ejemplo de programa en ensamblador. Como todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora, en primer lugar, tenemos que realizar el planteamiento del problema. El problema consiste en lo siguiente. A partir de la posición A730 de la memoria de code 2, se tiene un texto, cadena de caracteres, Unicode. Al ser caracteres Unicode, en cada palabra de memoria, que es de 16 bits, se incluye un carácter. Esta cadena finaliza con el carácter de control ETX, que es el carácter de control fin de texto. Hacer un programa que sustituya los caracteres punto y coma que hay en el texto por coma y proporcione por el puerto de salida OP2 el número de sustituciones que se efectúen. La primera cuestión que debemos hacer es definir los parámetros y variables a utilizar. En primer lugar, obviamente tenemos que utilizar el carácter de control ETX. El carácter de control ETX, si nos vamos a la tabla de caracteres ASCII, que recuerden que en sus 128 primeros valores coinciden con los caracteres Unicode, y comprobamos que este carácter de control tiene de código 0003. En segundo lugar, vamos a utilizar otra variable que le vamos a llamar PIC, que es el carácter punto y coma, el carácter que tenemos que sustituir por comas. Yendo otra vez a la tabla de caracteres ASCII, observamos que el punto y coma tiene de código 3B. Como es Unicode, le tenemos que añadir 8 bits delante, 8 bits 0 delante de 3B. También tenemos que utilizar el código de la coma, que es 002C. El carácter coma lo vamos a denominar simbólicamente C. También en varias ocasiones vamos a necesitar la constante 1 que debe incluirse en un registro. Esta constante 1 la vamos a denominar 1 con letras. Como vamos a tener que recorrer uno a uno todos los elementos del texto, es decir, los elementos de la cadena de caracteres, necesitamos un puntero que vaya indicando en todo momento la posición de la cadena que estamos analizando. Ese puntero lo vamos a denominar P y su valor inicial debe ser la posición inicial en memoria del texto, es decir, A730. Vamos a llamar a EC el elemento de la cadena que en cada momento estamos analizando. Y por último, vamos a llamar a NC la variable que va a ir contabilizando el número de cambios que se va produciendo. Obviamente esta variable debe inicializarse a 0. Una vez que hemos definido los parámetros y variables a utilizar, estamos en condiciones de realizar la descripción del algoritmo que soluciona el problema. Vamos a describir el algoritmo en forma de pseudocódigo y en forma de organigrama. La descripción en forma de pseudocódigo es la siguiente. El paso primero consistiría en captar un elemento de la cadena de caracteres y llevarlo al registro donde se incluye la variable EC, el elemento de la cadena en análisis. Recuérdense que P era el puntero e indicaba la dirección de memoria donde se encuentra el siguiente carácter a analizar. Es decir, esta instrucción sencillamente lo que dice es leer el contenido de memoria cuya dirección viene indicada por el puntero y llevarlo a la variable S. En segundo lugar, debemos comprobar si este elemento de la cadena en análisis es el carácter fin de texto, porque si así ocurre, el programa debe concluir. Esto sencillamente lo hacemos restando a EC el valor ETX. Si el resultado
de esta resta es 1, quiere decir que estos dos elementos son iguales y por tanto tenemos que ir al paso 11. El paso 11 lo que hará será sacar por el puerto de salida 2 el valor de NC que contiene el número de cambios y concluir el programa. Caso de que el elemento de la cadena no sea el carácter fin de texto, debemos continuar. Entonces tenemos que comprobar si el elemento de la cadena análisis es un punto y coma, lo cual lo realizamos como antes restando el valor de EC con el valor de P y C. Caso de que estos sean iguales, pues nos vamos al paso 8 que tenemos aquí y como hemos detectado un punto y coma, lo debemos cambiar por coma. ¿Cómo lo hacemos? Pues sencillamente llevando el código de la coma que tenemos en la variable C a memoria a la posición indicada por el puntero. Y como ha habido un cambio, incrementamos en 1 la variable nc más 1. Una vez hecho esto, tenemos que ir al paso 6. En el paso 6 lo que hacemos es incrementar en 1 el puntero de la tabla e ir al paso 1, es decir, a captar el siguiente elemento de la tabla. Observamos aquí que en caso de que el elemento de la cadena en análisis no sea punto y coma, lo que hacemos es incrementar el puntero de la tabla e ir al paso 1 otra vez. Esta descripción del algoritmo en forma de pseudocódigo también lo podemos poner en forma de organigrama y que queda mucho más clara, como pueden ver en esta figura. Tenemos inicio, llevar MP a EC, restarlo, comprobar si es 1. Si es 1 quiere decir que hemos ido al final y entonces lo que tenemos que hacer es escribir NC por el puerto de salida 0 y concluir. Si Z no es 1, vemos si es punto y coma. Caso de que lo sea, llevamos el código de la coma a la memoria principal, incrementamos el número de cambios en 1 e incrementamos en P el puntero que va recorriendo la cadena de caracteres. Y volvemos a llevar a EC el siguiente carácter de la cadena. Observamos que también en el caso de que el carácter en análisis no sea punto y coma, pues debemos incrementar en 1 el puntero y volver al siguiente elemento. Para entender mejor el organigrama y ver su correspondencia con el pseudocódigo, delante de cada línea he incluido el número del paso definido dentro del pseudocódigo. Una vez que tenemos descrito el algoritmo en forma de pseudocódigo o organigrama, estamos en condiciones de pasar a realizar el programa en ensamblador. Lo primero que vamos a hacer es definir y dar valores iniciales a los distintos parámetros. Empezamos primero con la directiva org, origen, para indicar a partir de dónde queremos iniciar el programa, que según el enunciado del problema sería la dirección A000 y ponemos un comentario indicando esta situación. Luego definimos las variables etx, punto y coma, C1, P, NC y 0, dándole sus valores iniciales. Recordemos que dr era la directiva que nos definía un registro. Ponemos el nombre de la variable, indicamos que debe ser un registro y damos el valor inicial del mismo. Por último, incluimos una directiva para la variable EC, elemento de la cadena, y con la directiva EQ especificamos que deseamos que esta variable se incluya dentro del registro R7. Las instrucciones del programa propiamente dicho las podemos obtener fácilmente a partir del organigrama y en la forma en que hemos visto ya en las lecciones anteriores. En primer lugar, llevamos a RD el puntero de la cadena, que está en P. En segundo lugar, cargamos en EC el carácter de la cadena, luego comparamos con el carácter ETX y si el resultado de esta resta es 0, es decir, el biestable Z se pone a 1, tenemos que saltar al paso 11, que es el que tenemos aquí. Como tenemos que saltar a esta posición, P11, le ponemos una etiqueta. Para mayor claridad del programa, las etiquetas que he puesto coinciden con el paso de la descripción del algoritmo en pseudocódigo. La forma de cargar en RD la dirección de salto, como vimos anteriormente, es poner LLI RD L de low y la etiqueta P11. Y luego LLI RD H6 P11. Y luego tenemos ya la instrucción de salto. Y así sucesivamente podemos redactar todo el programa en lenguaje ensamblador. Como pueden observar, hasta ahora todo es similar a programar en código máquina. Lo que ocurre que la labor del programador concluye aquí. Es decir, no necesitamos ahora pasar artesanalmente todos estos mnemónicos y todos estos operandos a códigos hexadecimales.
El programa completo es el que tiene en esta imagen. En primer lugar están las directivas y luego nuestro programa. Por último, para concluir el programa, lo que tenemos que hacer es unos comentarios que indiquen claramente qué es lo que hace el programa. El programa CPIC cambia los puntos y coma por comas en un texto que se inicia en la posición A730. El programa debe almacenarse a partir de la posición A000 de la memoria y proporciona por el puerto OP2 el número de cambios efectuados. Como ven, el trabajo del programador se ha simplificado notablemente frente a realizarlo a código máquina. Una vez que tenemos el programa en ensamblador, vamos a ver a continuación cómo lo podemos traducir a lenguaje máquina y ejecutarlo. Para ello disponemos del entorno integrado de programación y emulación de Code 2 que ya vimos en la lección anterior y que repito en esta imagen de aquí. Recordemos que este entorno incluye un editor de textos donde podemos escribir nuestro programa en ensamblador. Por otra parte, con el entorno podemos traducir a código máquina nuestro programa ensamblador. También podemos ejecutar el programa emulando el funcionamiento de Code 2. En esta parte de aquí se encuentra el emulador que utilizamos en la lección anterior. Y por último, durante la ejecución se pueden visualizar cualquier registro o puerto de entrada-salida y el contenido de la memoria. Para la ejecución de un programa en ensamblador tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero, realizar la edición del programa. Segundo, el ensamblado y por último la ejecución. Voy a describir a continuación con detalle estos tres pasos. En primer lugar, en la parte inferior de la ventana del entorno seleccionamos la palabra editor y entonces nos aparece una ventana nueva donde podemos escribir nuestro programa ensamblador. Una vez que hemos escrito nuestro programa, lo podemos archivar y se guarda con extensión ASM. La extensión ASM quiere decir que ese fichero contiene un programa en ensamblador. El siguiente paso es el ensamblado del programa. Para ello, en el mismo directorio o carpeta donde se encuentra el entorno integrado, code2 entorno.exe, debe ubicarse el ensamblador, que es el programa que traduce programas escritos en ensamblador a código máquina. Una vez que un programa ha sido editado o cargado mediante la opción de archivo abrir, se puede traducir a código máquina, es decir, ensamblar, seleccionando en la parte superior del entorno la opción ensamblador, ensamblar o sencillamente pulsando F9. El ensamblador detecta errores tipográficos que pudiese haber en el programa indicando la línea de este donde se haya producido. Una vez depurados los errores al ensamblar, se generan dos ficheros objeto en código máquina, con el mismo nombre que el original, pero con las extensiones EHC y HEX. A continuación, y una vez que ya hemos ensamblado nuestro programa, es decir, hemos obtenido un fichero con el programa en código máquina, viene la fase de ejecución. Para ello, seleccionamos la pestaña Simulador en la parte inferior de la imagen. En segundo lugar, tenemos que cargar el programa a ejecutar, que obviamente previamente se ha ensamblado. Ello lo podemos hacer con la opción Archivo, Cargar programa objeto. Y tenemos que seleccionar el programa en lenguaje máquina ejecutar, que recuerden, tiene la extensión EHC o HEX. Cualquiera de las dos opciones sirve para ello. Entonces aparece en la pantalla superior izquierda el programa que vamos a ejecutar, el programa que acabamos de cargar. A partir de este momento, la ejecución del programa se realiza exactamente igual a como explicamos en la lección anterior. Sencillamente introducimos la dirección de inicio del programa por el teclado del emulador de Code 2 y pulsamos ejecutar. Con ello se ejecuta la primera instrucción del programa. En modo paso a paso se ejecutarán una a una las siguientes instrucciones del programa, cada vez que pulsemos el interruptor de continuar. Si queremos ejecutar el programa de forma continua, debemos salir del modo paso a paso, sencillamente accionando el interruptor de paso a paso. Y con esto concluye mi explicación acerca del lenguaje ensamblador de Code 2 y cómo se utiliza el entorno de programación para traducir los programas del lenguaje ensamblador a código máquina y cómo se ejecutan dentro de este entorno integral. Después de lo que acabamos de ver, podemos decir que las características de los programas en lenguaje ensamblador son las siguientes.
Los códigos de operación se representan con notación simbólica o mnemotécnica en vez de con códigos numéricos. Se pueden utilizar direcciones simbólicas de registros y de memoria en lugar de direcciones absolutas numéricas, y se pueden incluir comentarios en todas las instrucciones. No obstante, persisten los siguientes inconvenientes con respecto a los lenguajes máquinas. Las instrucciones realizan operaciones muy sencillas, hay poca versatilidad a la hora de redactar instrucciones y, al igual que el lenguaje máquina, las instrucciones en ensamblador están completamente ligadas al procesador. Computadores RISC y CISC. El Code2 es un computador muy sencillo, del tipo llamado RISC, que se caracteriza por tener un repertorio de instrucciones muy sencillo y regular, y por hacer los intercambios de datos entre el procesador y la memoria tan solo con las instrucciones de carga y de almacenamiento. No obstante a la sencillez de Code2, por medio de él hemos explicado de forma sencilla conceptos básicos que son aplicables a cualquier tipo de estructura de computador. Los computadores CISC Complex Instruction Set Computer tienen repertorios de instrucciones muy amplios e irregulares, con instrucciones que pueden ocupar una o varias palabras de memoria. Así, por ejemplo, la arquitectura de Intel IA32, que es la utilizada en los Pentium Cores, etc., tiene los siguientes tipos de instrucciones máquina. Por una parte, hay 92 instrucciones básicas, luego hay 83 instrucciones adicionales para operar con números reales, realizar funciones trigonométricas, logarítmicas, etc. Tenemos 57 instrucciones que constituyen el repertorio MMX, que son para operar con múltiples elementos de procesamiento que realizan la misma operación simultáneamente con múltiples datos. Por otra parte, hay 70 instrucciones del conjunto SSE, que son instrucciones especialmente adecuadas para decodificación de MP2, procesamiento de gráficos tridimensionales y software de reconocimiento de voz. Tenemos también 114 instrucciones SSE, ampliaciones de las anteriores, que permiten operar con datos enteros de 128 bits, y así sucesivamente hay otros conjuntos de instrucciones. Como ven, hay una gran variedad de instrucciones y el número de ellas es mucho mayor que el de 16, que son las instrucciones que contiene el Code2. Como resumen y conclusiones de esta lección, podemos decir que hemos presentado un lenguaje ensamblador para Code2 y, en lo posible, hemos seguido el estándar IEQUBO 694. Hay muchos tipos de lenguajes ensamblador y nosotros, en vez de elegir un modelo de un procesador comercial, nos ha parecido más adecuado seguir este estándar. Hemos visto los formatos de las instrucciones en ensamblador, el concepto de directiva, un ejemplo de programa, y hemos realizado una comparación entre lenguaje ensamblador y lenguaje máquina. Los lenguajes ensambladores facilitan la programación del computador al utilizar una terminología simbólica en lugar de códigos o direcciones numéricas. Además de las instrucciones que corresponden directamente a instrucciones máquina, disponen de directivas que facilitan notablemente la programación, dando información al traductor de ensamblador. Es necesario disponer de un programa que se denomina ensamblador, que traduzca de ensamblador a código máquina. También hemos completado la descripción del entorno de programación y emulación integrada de Code2, vista en la lección anterior, explicando cómo se utiliza para desarrollar y ejecutar programas en ensamblador. El entorno de programación y emulación de Code2 está a libre disposición en la página web de este curso, que es la que tienen aquí. Por último, he de hacer hincapié que a lo largo de las últimas lecciones hemos explicado los conceptos básicos sobre estructura de computadores utilizando un modelo muy sencillo de ordenador, como es Code2. A pesar de su sencillez, en él se incluyen los principios y elementos fundamentales de cualquier computador, por complejo que éste sea. Y con esto concluyo esta lección, que espero haya sido de interés. Muchas gracias.